UTB, sede La Paz. Carrera Derecho, materia Derecho Romano. Docente licenciada Andrea Hortensia Gómez Esprela. Alumna María Alejandra Fernández Aramayo. Primer semestre, paralelo B, turno noche. Hoy les hablaré sobre los contratos verbales y escritos. El derecho romano sentó las bases en los sistemas jurídicos modernos, desarrollando una tipología contractual sofisticada que distinguía entre acuerdos basados en la forma, contratos verbales y escritos, y aquellos fundados en la buena fe. El estudio de estas figuras permite comprender la evolución del principio de autonomía, de la voluntad y la seguridad jurídica en las transacciones privadas. La estipulatio. La estipulatio es el contrato verbal por excelencia en el derecho romano, caracterizado por su solemnidad y abstracción. Surgió en el periodo arcaico y se mantuvo vigente hasta Justiniano. Dentro de las características podemos mencionar la solemnidad verbal, que requería la presencia simultánea de las partes y el intercambio de pregunta y respuesta en términos coincidentes. Unilateral. Generaba obligaciones solo para una de las partes. Abstracto. Su validez era independiente de la causa subyacente, salvo que mediara dolo o violencia. Flexibilidad. Podía utilizarse para cualquier objeto lícito, de dar, hacer o no hacer. Formalismo estricto. Cualquier error en la fórmula verbal o en la simultaneidad invalidaba el acto. Acciones. Dentro de las acciones, podemos exigir el cumplimiento de una estipulatio. Esa acción se denominaba actio ex stipulatu. La stricti iuris, basada en la letra del acuerdo, no en la equidad, permitía reclamar la prestación prometida o su equivalente en dinero. En el derecho justiniano se flexibilizó, admitiendo pruebas testificales junto con la escritura. La dictio dotis era una promesa verbal solemne mediante la cual una persona, generalmente el padre de la novia, se obligaba a construir una dote a favor del marido. Requería la fórmula interrogativa, respuesta típica de la estipulatio. Era irrevocable una vez pronunciada, aunque el matrimonio no se celebrara, salvo que se condicionara expresamente a este, protegida por una actio ex stipulatio, adaptada, actio dotis dictae. El iusjurandum liberti, juramento solemne que el esclavo, servus, prestaba ante el magistrado al ser manumitido, prometiendo realizar ciertos servicios, operae a favor de su antiguo dueño, ahora patrono. Era un deber moral que, incumpliendo, generaba una acción de actio operandum para el patrono. No era propiamente un contrato, pero su incumplimiento tenía consecuencias jurídicas similares. Estipulaciones pretorianas. El pretor desarrolló estipulaciones para prevenir daños o garantizar derechos en contextos específicos. Podemos mencionar la cautio damni infecti. Es la estipulación para garantizar reparación por daños futuros. Damum infectum, que pudiera derivarse de un inmueble, ejemplo, un derrumbe. El pretor obligaba al propietario del inmueble ruinoso a prometer indemnización mediante la estipulatio. La cautio legatorum, garantía que el heredero exigía al legatorio para asegurar que no se le reclamara más de lo legado, prevista para evitar litigios sobre herencias o legados. La acción, actio ex stipulatio en caso de incumplimiento. La nómina transcriptia eran obligaciones documentadas mediante anotaciones contables. Transcriptio,
que transformaba una obligación natural o civil en una exigible. Transcriptio a re in personam consistía en transcribir una deuda preexistente a la cuenta del deudor, creando una nueva obligación escrita. Convertía una obligación de causa específica en abstracta. Transcriptio a persona in personam. Transferencia de una deuda de un deudor a otro mediante anotación contable con consentimiento del acreedor equivalía a una novación subjetiva documentada. Los chirógrafa, documentos privados que acreditaban una deuda, redactados y firmados por el deudor. Eran prueba de la obligación, pero no la creaban por sí mismo. La obligación subyacía en el contrato como el mutuo. En época clásica no tenían fuerza ejecutiva, pero en el derecho posclásico y justiniano ganaron valor probatorio. Los syngrapae, documentos firmados por ambas partes, acreedor y deudor, que acreditaban un acuerdo, usados principalmente en el comercio internacional. Eran más formales que los chirógrafa y tenían mayor fuerza probatoria. En época justiniana se equiparon en eficacia a las estipulaciones. El mutuo, el contrato real de derecho estricto que consistía en la entrega de una cantidad de cosas fungibles. Dinero, con obligación de restituir igual cantidad y calidad. No requería formalidades, pero solía documentarse con chirógrafa y syngrapae. Acción con dictio para reclamar la restitución. El comodato, contrato real por el cual una parte entregaba una cosa no fungible a otra para su uso gratuito, con obligación de devolverla. Era bilateral imperfecto. Surgían obligaciones principalmente para el comodatario. El depósito, contrato real por el cual una parte depositante entregaba una cosa mueble a otra, depositario, para su guarda gratuita. El depositario respondía por dolo o culpa grave. Los contratos verbales y escritos del derecho romano constituyen una manifestación clara del carácter formalista y técnico de su sistema jurídico, a través de instituciones, las estipulaciones pretorianas y los contratos literales. El derecho romano logró dotar de seguridad y certeza a las relaciones obligacionales, basándose en la fuerza de la palabra solemne y en la constancia escrita con medios de pruebas y garantía jurídica. Estos contratos no solo permitieron regular eficazmente las relaciones patrimoniales, sino que también evidenciaron la importancia de la voluntad de las partes expresadas conforme a las formas exigidas por el ordenamiento jurídico. Asimismo, los contratos reales como el mutuo, el comodato y el depósito complementaron este sistema al exigir la entrega de la cosa como elemento constitutivo de la obligación, reforzando el principio de confianza entre los contratantes. La influencia de los contratos verbales y escritos del derecho romano se proyecta hasta el derecho civil moderno, donde muchas de sus instituciones han sido adaptadas y simplificadas, pero conservan su esencia conceptual. En consecuencia, el estudio de estos contratos resulta fundamental para comprender la evolución histórica del derecho de obligaciones y valorar el aporte del derecho romano como fundamento del pensamiento jurídico y contemporáneo. Muchas gracias.